Pues ya son las 11:32 de la mañana, están escuchándonos y ahora les vamos a decir, o que intenten, hombre, olernos es complicado, pero sin embargo, si pudieran olernos, seguramente recibirían otras impresiones. Y otra cosa importante del olfato, Graciela Almendral, buenos días. Buenos días. Feliz año, buena. guapa. Feliz año. Que digo que otra cosa, lo más importante quizá del olfato, es la capacidad que tiene de hacernos recordar, de evocar cosas en nosotros, ¿verdad? Fíjate, yo he estado estos días en una tienda en París que le llaman los seguidores y los fans de esta tienda la tienda de la felicidad. Uh-huh. Y es una tienda de especias. Y la verdad es que cuando entras, o yo a mí me sucedió, fue entrar y de repente estaba en la India y estaba recorriendo la India a través de los olores que había en la tienda. Uh-huh. Me acerqué a un mostrador donde hay diferentes tipos de vainillas y empecé a oler las vainillas. Y yo no sé si eso es felicidad exactamente, pero desde luego el olor me recorría la nariz y luego me recorría como todo el cuerpo, ¿no? Y me quedaba pegada al frasco oliendo vainillas sin poder casi separarme. Pero eso es un poco la imaginación. Pero yo te digo de evocar, yo recuerdo cuando fui ya de adulta a un colegio, no me acuerdo por qué, tuve que ir a un colegio y olí esa mezcla un poco de la comida del comedor, de la pizarra, de las ceras Manley, que eran las que había. Y eso sí que me llevó directamente al colegio cuando tenía 6 años. Efectivamente, también estaba contándote eso también porque a mí me pasó luego con una pimienta. Olí una pimienta y de repente me fui a África. Pero efectivamente es que el olfato, ese sentido de los 5, el primero es el más directo, porque nos entra directamente y nos impacta. Además es el que más recuerdos evoca y además es el que más permanece en la memoria. Eso es lo curioso. Además el olfato afecta e influye directamente en otros sentidos, por ejemplo en el del gusto. Cuando estamos constipados... Sí, claro, es que el gusto realmente es olfato, ¿no? Estás constipado y de repente nada te sabe, ¿no? Y luego, por ejemplo, también nos ayuda a detectar que algo está nos avisa, ¿no? De que algo está, por ejemplo, un alimento está en mal estado. Pero también en los amantes del vino, que es un vino en el que tú conoces también muy bien, utilizan el olfato como primera vía de información para saber las características de lo que luego van a tomar, ¿no? Y hablan incluso del juego del olfato del vino, por ejemplo, de su permanencia, de todo lo que es la característica de ese líquido, cómo se va a comportar en la nariz y luego, posteriormente, pasado un rato, lo prueban. Uh-huh. Por lo tanto, una de las grandes vías que tenemos para comunicarnos con nuestro entorno y con nuestro exterior es el sentido del olfato. Pero además que el olfato nos habla también de enfermedad y de regeneración de neuronas. ¿Cómo? Y eso es lo más curioso y lo que nos va a hablar nuestra invitada, que creo que tenemos ya conectada, que es Laura López Mascaraque, que es neurocientífica del Instituto Cajal de Madrid. Buenos días, Laura. Hola, buenos días. Ahora te oímos. Sí. Feliz año, Laura, lo primero. Gracias, igualmente. Feliz año, Laura. Estábamos hablando del olfato. ¿Es el sentido más directo, el que más nos informa de nuestro entorno? Efectivamente, es el sistema que va directamente a una de las cortezas, de la corteza olfativa y de la amígdala, ¿no? Y forma parte de lo que llamamos el cerebro emocional. Entonces, es la que realmente va a hacer una respuesta a todos los estímulos más emocionales, ¿no? Y es eso por lo que estaba comentando también Begoña, que nos recuerda, o sea, nos trae más recuerdos a la memoria, porque quizá unimos esos recuerdos a emociones que nos han con los que tenemos impregnados esos recuerdos. Sí, efectivamente. Los recuerdos asociados a olores no son tanto hechos o acontecimientos, sino más emociones, ¿no? Las emociones que estos olores han provocado en un pasado. Entonces, estos olores de alguna manera pueden cambiar nuestro humor, nuestras emociones, nos evocan un recuerdo que a veces nos hace emocionarnos o de forma alegre o triste, depende, ¿no? Entonces, de alguna manera podríamos decir que ese olfato va a influir de una manera muy subliminal, ¿no? En nuestra conducta, porque no es algo que lo percibamos conscientemente, ¿no? Laura, nosotros como seres humanos producimos precisamente más digamos que producimos un olor corporal muy característico. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia huella, en vez de huella dactilar, huella de olor, ¿no? Pero además producimos más olores que otras especies, como por ejemplo los simios. ¿Es así? ¿Y para qué sirve y qué función tendría eso? Bueno, nosotros tenemos lo que llamamos una huella olorosa, ¿no? Que puede llegar a identificar a una persona, como podría ocurrir con la huella digital. Es una huella que es única y totalmente individual y
excepto en gemelos idénticos, todos tenemos una huella aromática, esta huella digital, ¿no? Entonces, de hecho, hay ahora estudios en los cuales se intenta aplicar a nivel, por ejemplo, policial, ¿no? Para ver una escena de un crimen, para compararla con posibles huellas odotípicas de un presunto asesino o en un lugar de un robo, etcétera, ¿no? De todas maneras, es curiosísimo lo que estáis diciendo, pero a mí me llama la atención, porque somos cada uno, expedimos un olor distinto de otro individuo y somos tan únicos, pero luego nosotros no somos capaces de captarlo. Porque, vamos, no sé si soy yo sola, pero me da la sensación de que sin el instrumental adecuado es imposible, ¿no? Bueno, sí, porque realmente no entrenamos la nariz. De alguna manera nos olvidamos que tenemos olfato. El olfato es algo que se ha quedado como un segundo sentido, ¿no? Estamos utilizando la vista, el oído, y el olfato no nos damos cuenta hasta que no nos perdemos, ¿no?, de la necesidad que tenemos de él. Entonces, es muy difícil ir identificando olores. Ahora, tú puedes identificar perfectamente a tu hijo o en algún momento a tu marido, a tu pareja, ¿no? Uh-huh. Porque reconoces ese olor, y si ese olor no existe o no llegas a tenerlo, de alguna manera tienes una sensación de pérdida. No, pero parece que nos hemos empeñado en ocultarlo con colonias, con perfumes, ¿no? Sí. Estamos cambiando un poco nuestro gusto y queremos que todo huela bien, y el oler bien pues depende de cada cultura, es muy cultural. Hablabas de la capacidad que tiene el olor, de facilitarnos el reconocimiento. Hay investigaciones, ¿verdad?, y experimentos que demuestran que las madres son capaces de reconocer el pijama de sus hijos, aunque eso se lo hayan puesto unos minutos, ¿no?, de su bebé. Sí, decía, de hecho ya Darwin decía que un bebé con los ojos cerrados va a volver la cara hacia el pecho de la madre cuando se le va a acercar, ¿no? Entonces ahí dicen que mientras las madres pueden reconocer en un 60 o 70% a sus bebés, los padres es en un 33%, ¿no? E incluso se ha visto que niños pueden reconocer a hermanos y también pueden reconocer entre ellos a sus padres, ¿no?, por la ropa que puedan llevar puestas y por el olor que emanan esas personas. Lo que pasa que, bueno, todos los olores de alguna manera son muy personalizados, es decir, están muy relacionados con aspectos como tiene que ver el ejercicio, la alimentación, el sitio donde vives, el perfume que te pones, pero aún así te puede identificar el olor de cada uno. Me imagino que esa capacidad que tiene el cerebro de desarrollar este sentido, en el caso del reconocimiento, pertenecerá a la época de los ancestros de las manadas, ¿no?, de ir reconociendo manadas. ¿Para qué se ha utilizado, o sea, para qué ha desarrollado el cerebro esa función, en ese caso concreto del reconocimiento? Bueno, el reconocimiento más tendríamos que hablar en el sentido ya de animales, de los, por ejemplo, de las feromonas, que no están en humanos, pero sí están en el resto de los animales, que se usan mucho a nivel de reconocimiento olfativo, a nivel de apareamiento, a nivel de alerta o de alarma, a nivel de seguir un rastro, ¿no? Entonces ahí sí es muy importante ese reconocimiento, pero ya te digo que eso ya depende de feromonas, ¿no? De un tipo de molécula que va a expulsar el animal, ¿no? Y de ahí se puede seguir un rastro. A mí, de los datos curiosos también sobre el olfato, me llama la atención que se utilice como sensor químico para detección de enfermedades, que incluso hay animales que pueden detectar enfermedades en humanos, incluso se habla de cáncer, a través del olfato. ¿Eso es así? Sí, se dice que los perros, por ejemplo, pueden llegar a detectar a través del aliento que si tiene un cáncer de pulmón, por ejemplo, determinadas personas, y eso, claro, no vas a llevar a un perro a los hospitales para que te identifican personas que tengan un cáncer, ¿no? Pero sí, a partir de ahí, poder hacer estudios y ver qué son esas moléculas que de alguna manera están detectando los perros, para poder llegar a saber que una persona padece cáncer o no lo padece, ¿no? Con lo cual son esos estudios que están en marcha y son muy interesantes. Es que vamos a entrar ahora también a hablar de
de este campo, de estas enfermedades, porque, por ejemplo, se habla de las neuronas responsables de todo el sistema olfativo como posible vía para reparar el daño de enfermedades neurodegenerativas, puesto que son las únicas neuronas, y que también quería que nos contaras esto, las únicas neuronas capaces de regenerarse a lo largo de la vida. Sí, nosotros en la nariz tenemos el epitelio olfativo, donde hay de 5 a 6 millones de neuronas sensoriales olfativas, que además son las únicas neuronas que están en contacto con el exterior. Y estas neuronas se reemplazan cada 40 a 60 días por neuronas nuevas, con lo cual tenemos ahí una fuente de células madre, podríamos llamar, ¿no? Entonces, de ahí se están haciendo investigaciones a ver si de alguna manera podríamos reemplazar, ¿no? Y hacer que esas neuronas se puedan cultivar, ¿no? Y crear algún tipo de líneas celulares que puedan llegar a ser trasplantadas. Estamos hablando de enfermedades como Alzheimer o como Parkinson, ¿no? Donde ya hay un daño que se ha causado muy importante, ¿no? Y de la posibilidad de que estas neuronas pudieran reparar. Sí, yo hablaría más en el sentido de por ejemplo, problemas de médula espinal, ¿no? De lesiones de médula espinal. Lo que sí se ha visto con las enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o Parkinson, parece ser que la pérdida de olfato puede ser un síntoma precoz de esa enfermedad. Porque de un 80-90% de las personas que padecen Alzheimer tiene una pérdida de olfato, y en Parkinson ocurre más o menos lo mismo. Y se dice que antes de tener una sintomatología de esas enfermedades se empieza a perder el olfato de una manera rara, ¿no? Es decir, no producida por una poliposis o por una sinusitis o por un problema, sino que de repente pierden el olfato. Laura, lo que pasa es que a mí me da la sensación de que no somos conscientes de lo importante que es el olfato. De hecho, yo estoy prácticamente segura de que si le preguntaras a alguien qué sentido es el que prefiere perder, en primer lugar, pues a lo mejor sería el olfato. Sí, yo misma diría lo mismo, ¿no? Porque lógicamente prefiero la vista o el oído al olfato, pero ¿qué pasa? Que estoy totalmente de acuerdo que es el menos apreciado de los cinco sentidos, ¿no? Pero sin embargo, cuando se pierde se dan muchísimos problemas, y además depende de la profesión que tenga esa persona, porque si tú eres bombero, cocinero, etcétera, puedes tener un gran problema si pierdes el olfato. E incluso a nivel de las interacciones sociales se dice que las personas que pierden el olfato por causas X, de alguna manera sufren una depresión que incluso llega a alejarse de las personas que quieren, porque no las reconocen químicamente a nivel de olfato, ¿no? O sea que aunque no nos demos cuenta, sí que lo usamos, aunque no estemos entrenados, sí que usamos el olfato. Sí, lo usamos, pero no nos damos cuenta hasta que no lo perdemos. Y eso nos pasa cuando estamos constipados, que de repente vemos que no nos sabe nada igual, no disfrutamos lo mismo de la comida, no disfrutamos lo mismo vas al mar, que el olor es algo fundamental, ¿no? No te huele, no. Entonces pierdes una parte grande, ¿no? De lo que es la sí, de la vida que recibes por los sentidos, ¿no? Efectivamente. Hablamos también del olfato. Vuelvo yo al tema de la enfermedad neurodegenerativa. Perdona, es que me parece fascinante. Y eso que me estoy callando muchas preguntas. Que seguimos, que tenemos tiempo. Pero volviendo para cerrar ese tema de enfermedad neurodegenerativa, porque me parece francamente interesante, también hay investigaciones que hablan de que sea una posible, precisamente, infección en la ruta olfatoria a la que esté provocando esas enfermedades. Sí, eso es uno de los temas que se barajan hoy día, que a través de una infección respiratoria se pueden inhalar determinados virus o moléculas, sustancias, no se sabe, ¿no? Que provoquen un tipo de enfermedad neurodegenerativa, pero bueno, todavía es hablar muy pronto de esta historia, ¿no? Pero sí, se están haciendo investigaciones sobre ello. De todos estos temas que estamos hablando del olfato, ¿cuál fue el que te llamó tanto la atención para querer dedicarte a este sentido, como neurocientífica? Pues más que nada, a ver, en primer lugar, porque se conoce muy poco. Era algo que extrañaba, que ya desde la época de Cajal y demás, no se había hablado nada del sistema olfativo. Y a continuación se empezó a ver ya en el año 2004, cuando ganaron el premio Nobel Richard Axel y Linda Buck,
cuando descubrieron los receptores olfativos, en los cuales se veía que el 5% del genoma humano está implicado en la olfacción, puesto que hay en humanos 400 genes que están codificando para poder oler, ¿no? Y luego que había ese tipo de células que se están desarrollando o generando durante toda la vida del animal, que además es uno de los pocos sistemas dentro del cerebro, junto al hipocampo, que hay neuronas que también se regeneran, y además que es un sistema muy accesible. Es el único que tiene neuronas en contacto con el exterior, pues me llevó a investigar sobre el olfato. Curioso lo de las neuronas porque, no sé, igual tiene una explicación muy sencilla, pero a mí me llama la atención. Las neuronas, hablamos de neuronas que se regeneran y que tienen una vida media de 40 a 60 días. Entonces, ¿cómo puede ser, si duran tan poco estas neuronas, que nosotros no tengamos vacíos en estos recuerdos, por ejemplo, olfativos de cosas que han sucedido hace años? ¿Qué hacen esas neuronas? Se van transmitiendo esa información de neurona a neurona. Porque además esas neuronas tienen una proyección al cerebro y siempre van exactamente al mismo sitio. O sea, desde la nariz hay una imagen que va a una parte del cerebro que se llama el bulbo olfativo y se conecta específicamente en una estructura que llamamos glomérulos y siempre va al mismo sitio, ¿no? Con lo cual es algo... Hay una topografía realmente impresionante, ¿no? Cómo ese axón, ¿no?, que va desde la neurona, esa fibra que llega al cerebro, va a hacer siempre el mismo recorrido. Es curiosísimo. Y hay un gran número de neuronas, ¿no? No solo es una neurona, sino que dentro de toda la mucosa olfativa, del epitelio olfativo, hay un gran número de neuronas que van a codificar para ese olor. No, es que estaba esperando que terminara porque Graciela te está haciendo las preguntas como más serias, más científicas, y yo es que se me ocurren chorradas, pero que de verdad que lo siento, pero es que tengo la oportunidad de hacerte esas preguntas y me gustaría, porque antes, si no te he entendido mal, hablando de las feromonas, hablabas de que las feromonas solamente se puede aplicar el término cuando estamos hablando de animales. No de personas, no nosotros. Porque es que siempre ha estado ese mito o leyenda urbana de esas colonias con feromonas. Eso no vale para nada, ¿no? Me imagino, por lo que has dicho. No vale para nada. Vale. No, es que digo, claro, si solamente se puede aplicar a animales, que ya le pueden echar todas las feromonas, que a ti te puede oler a mono, pero no vas a traer a nadie por llevar una colonia con ese elemento, ¿no? Sí, ahora mismo... realmente no sabemos si existen feromonas en los seres humanos, es decir, no se han visto que existen. Decían en el libro que escribimos José Ramón y yo, decíamos que hay una leyenda de un campesino que ya en el siglo XIX lo que tenía, se ponía un pañuelo en la axila para empaparlo de su sudor, y luego cuando iba a los bailes lo que hacía es pasar ese pañuelo para secar el sudor de la frente de sus parejas, ¿no? Y que se rendían todas las mujeres ante ello. Entonces decía que era que sus feromonas de alguna manera actuaban, pero vamos, no se sabe si era por la ilusión que tenía por el pañuelo o porque iba... Bueno, acordaos también de la novela de Patrick Suskind, del perfume, de ese hombre que nacía en el sitio más repugnante, olfativamente hablando, como podía ser el mercado, ¿no?, de pescado allí, y que luego que era un hombre que había nacido sin olor y que llamaba la atención, o que, bueno, pues era un poco rechazado por la gente, aparte por su aspecto físico, precisamente por carecer de esa cualidad. Sí. Era lo que le hacía especial. Y por lo que él tendía a de alguna manera recoger todos los olores, ¿no? A robar el olor de los demás, ¿no? De quienes a él le olían bien. Sí. Hombre, se dice que también, bueno, pues que feromonas podría ser, por ejemplo, el reconocimiento de la madre-hijo, pero realmente si nosotros pensamos en lo que es una feromona, tal cual está definido, la feromona realmente es una hormona que en vez de secretarse internamente, se hace externamente, ¿no? Y de ahí que nosotros como humanos no lo hacemos, pero sí, pues se reconoce madre-hijo, el olor del pecho de una madre, un niño lo reconoce antes que el de la otra mujer, o lo que ya hablan de la sincronía menstrual, ¿no?, entre las mujeres que están conviviendo en un mismo sitio y demás. Entonces, bueno, pues por ahí podríamos pensar que hubiese algo, pero no existen feromonas como tales en humanos. Con lo cual, pues toda la gente, estas empresas que están montando estas historias... Eso te preguntaba, de nada, vender las colonias que, bueno, van a provocar la atracción sexual total, ¿no?
pues... Mentira. ¿no? Mentira, falso. Oye, y otra cosa, Laura, porque decíamos, el olfato tiene muchísimo que ver con el gusto. Evidentemente, por eso, cuando nos quedamos sin olfato, por un catarro, por un resfriado, luego no nos saben las cosas. Pero en el gusto sí que se distinguen 5, bueno, quien quiera meter el umami, el sabor umami, sí que se distinguen varios, o que se puede clasificar los alimentos por un tipo de sabor, pero en el olfato yo me imagino que las familias son muchísimo más grandes. Sí, mira, antes se decía que éramos capaces de detectar 10.000 olores. Ahora se dice que podemos detectar hasta 1 billón de olores, ¿no? Los humanos. 1 billón con B. Con B, sí. Es muy difícil, ¿no? Porque, claro, ahí es de alguna manera llevarlo al extremo todo. Pero realmente en el gusto, como tú dices, tenemos los seis sabores, ¿no? Incluido el umami, incluso ahora parece ser. Digo el umami porque hay unos... Quieren meter los farináceos también ahora, ¿no? Sí, incluso la grasa. La grasa, que hay un sabor, pero esto se ve porque exista un receptor específico en la lengua que detecte que haya un receptor para ese sabor, para el sabor al umami, que sí existe, para la grasa, que parece ser que también, y ahora están con los farináceos, ¿no? Pero... tú únicamente en un alimento, si tú te tapas la nariz y te pones algo en la boca, incluso una hoja de hierbabuena, la canela, vas a detectar una textura o un sabor ácido, o un sabor amargo o dulce, pero no vas a llegar a tener un sabor. Es muy difícil saborearlo. El 80% del sabor es olfato. El 80% el resto lo dan las papilas gustativas. Qué bueno. Impresionante. ¿Cómo podemos proteger el olfato y, al contrario, qué podemos estar haciendo para dañarlo? Bueno, pues dañarlo, pues se puede dañar, por ejemplo, se daña bastante con todos estos sprays nasales, ¿no? Que de alguna manera bloquean estos receptores olfativos. Hay enfermedades determinadas como los pólipos, como la sinusitis, una gripe. A veces con una gripe podemos perder el olfato, ¿no? ¿El tabaco, Laura? El tabaco no se ha demostrado científicamente. No se ha demostrado científicamente que afecta el olfato por ahora, ¿no? De hecho, sí, es que yo manera... he oído no sé si es leyenda urbana, de que hay catadores pues de vino, o de comida, o de perfumes, narices, ¿no? De lo que sea, narices, sí, efectivamente, que dejan de fumar y que les cambia la percepción de lo que han estado acostumbrados, porque al final también los catadores funcionan no solamente con un buen olfato, sino con un olfato entrenado y con mucha memoria, porque claro, tú una cosa es que huelas algo y que luego lo reconozcas es otra. Sí, eso te iba a decir, que depende mucho de cómo te hayas entrenado. Si tú te has entrenado desde el principio con el tabaco, pues luego te va a cambiar y tienes que volverte a entrenar otra vez, ¿no? Pero no se ha visto, ¿no? que haya un bloqueo. Bueno, pues yo supongo que si aún acabas de fumar un cigarro te va a saber y oler todo distinto, ¿no? Sí, que fumar es malo para todo, pero que en esto concreto no se ha demostrado. Sí, yo siento decir eso, ¿no? Yo fíjate, a mí me consuela un poco. A mí me consuela un poquito. No se ha demostrado. Ahora sí te digo que la gente que deja de fumar siempre dice que huele mucho mejor todo, que disfruta muchísimo mejor los alimentos. Hay un dicho popular que dice que el olfato también está relacionado con la intuición. ¿Es así? Pues yo ahí ya no me meto. Hombre, a lo mejor llamamos intuición a lo que realmente no es tal, ¿no? Es una información, ¿no? Es una información que claro, previa. Puede ser una información o puede ser una evocación de algo, ¿no? De algo pasado y que te vaya a recordar algo, pero tanto como una intuición, yo no hablaría de ello. Laura, eres además presidenta de la Red Olfativa Española, que a mí me llama muchísimo la atención de que exista una red olfativa. ¿En qué consiste y qué hacéis en la red? Bueno, pues mira, la Red Olfativa surgió hace ya, pues en el 2004 creo que fue, porque nos sentíamos, la gente que trabajamos en el olfato, que estábamos como un poco perdidos, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, vamos a unirnos todos en España, todos los que trabajamos en el olfato, y así poder pedir cosas y hacer de alguna manera, unirnos todos los grupos españoles que trabajamos sobre el olfato a nivel de ciencia o a nivel de enología, perfumistas,
gente que trabaja en narices electrónicas, gente que trabaja en todos los campos relacionados con el olfato, en células madre, en enfermedades neurodegenerativas con el olfato, con lo cual al final somos una red formada por 100 y pico personas y que estamos organizando congresos, un montón de actividades. Tenemos incluso una oferta tecnológica en el cual montamos una plataforma en la que grupos de investigación y empresas relacionadas con olfacción pues establezcan interacciones y demás. Y bueno, el mostrar, también tenemos mucha parte de divulgación, hacemos talleres olfativos, en los cuales vamos por todas las ciudades llevando la ciencia a través del olfato, enseñando qué es el cerebro a través del olfato. Y bueno, pues haciendo un poco conocimiento de esta historia. Oye, Laura, y otra cosa, porque habéis llegado, o sea, que es el sentido con más capacidad de evocar, pues eso, la Magdalena de Proust, o ese ejemplo que ponía yo la primera vez que fui a un aula de adulta y fue como tener 6 años de nuevo, ¿no? Ese olor de mezcla de ceras, de la comida del cole, de un poco los baños, un poco todo, ¿no? Lo que entra. ¿Por qué tiene tanta capacidad de evocar el olfato? ¿Por qué más que otros sentidos? Por su relación con el cerebro, cómo está en el cerebro. Nosotros, la parte olfativa es el cerebro más primitivo, es el cerebro más emocional. Y además, desde la nariz, las neuronas normalmente en todos los sentidos van a conectar desde su órgano especial, desde su ojo, del oído, de la nariz, directamente a una zona central del cerebro que es el tálamo. En el caso del olfato, no pasa por ese tálamo, va directamente a la corteza olfativa. Que bueno, va sin filtro, vaya. Va sin filtro, sí, es algo que de alguna manera te va a evocar enseguida algo y va a unirse a toda la parte del sistema límbico, que es el cerebro más emocional, donde está la amígdala, el hipocampo, zonas que están muy relacionadas con la memoria, con la evocación. Y luego tener en cuenta que cada vez que respiramos, olemos. Es decir, con cualquier sentido tú tienes que buscarlo, escucharlo, abrir los ojos. El olfato está continuamente funcionando, porque estamos continuamente respirando, incluso cuando dormimos, con lo cual es muy activo. Qué bueno. Aprendiendo y dándonos cuenta de lo importante que es, podemos, aunque ya seamos mayores, aprender a educar el olfato, ¿o le pasa al olfato como la vista que se va perdiendo con la edad? El olfato sí, como cualquier sentido se pierde con la edad, pero tenemos que entrenarlo. Yo siempre digo que de pequeños nos enseñan todo, nos enseñan los colores, nos enseñan las palabras, pero nadie nos enseña los olores. Y de hecho no sabemos verbalizarlos, no sabemos ponerles nombre a cada uno de los olores. Siempre decimos huele como a, pero no le buscamos. No tenemos adjetivos, es verdad. Otro día hablamos de las familias. Laura, mil gracias, de verdad, ha sido fascinante. Gracias. Gracias, Laura. A vosotros. Un saludo. Pues gracias, Graciela, también a ti por haber traído a Laura, por traernos esa ciencia fascinante cada semana y feliz año. Feliz año nuevo. Hasta el martes que viene. Hasta el martes. Ahora información.